Y esa es la obligación mayor que hoy se ha construido y que ha recogido también el gran planteamiento que se hizo recientemente, hace un año, en el cual el mundo se comprometió a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Incorpora lo que ustedes saben. Hoy es evidente que hay dos grandes amenazas sociales. La que sin duda se ha documentado y que aún sigue siendo cuestionada, la realidad que no hay posibilidades de sustentabilidad ambiental bajo la manera que estamos construyendo estas economías. El calentamiento global, para decirlo de una manera, hoy se convierte en una de las grandes amenazas. Pero la otra es la gran amenaza que desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Foro de Davos cada año insiste, es la gran amenaza. Producto de esta manera de pensar el progreso, la idea de futuro, lo que hemos visto es que se ha concentrado brutalmente el ingreso. Cada vez el 1% de la población mundial y nacional concentra más ingreso, pero no es ingreso, es el patrimonio, es la riqueza. Son los dueños de las minas, son los dueños de los bancos, son los dueños de todo lo que genera riqueza. Y un apunte muy importante, por eso les digo que esa narrativa que se mantiene en el país está totalmente rebasada, es que la concentración de ingresos es concentración de poder. Poder en código democrático para defender sus intereses. Y por eso hoy, uno de los libros más importantes subraya que hay 1% que en estos años de bajo crecimiento han acumulado como nunca riqueza, patrimonio y poder, y se convierte en la gran amenaza al instrumento fundamental que nos construimos para vivir este mundo, esta construcción política, social, cultural, que es la democracia. Uno de los temas que recurrentemente yo les pregunto a mis alumnos de ciencias políticas: ¿cuántos de ustedes desean hacer política para transformar sus realidades? Lamentablemente nos enfrentamos a lo que sabemos, una enorme distancia a la política y a lo político, una enorme percepción de que esos temas no me competen y que son temas que otros, menos, hacen. Hay un enorme desprecio y desprestigio a la política y a los políticos. Y si algo tenemos que hacer desde las repúblicas es reivindicar la política, lo político, para transformar esta narrativa y asumir que solo haciendo política y transformando la democracia se puede construir el único instrumento que a mi juicio tenemos que puede domesticar mercados, que puede enfrentar las violencias, que puede asegurar a todos ante los riesgos de vida, llámese vejez, llámese orfandad, llámese enfermedad. El único instrumento que tenemos para que se haga justicia, para que se cumplan las normas, es construir Estado. Un Estado que tenga gobiernos y estructuras legítimas, creíbles, eficientes, eficaces, transparentes, pero sobre todo éticamente capaces de dirigir y convocar a través de las estructuras democráticas. Entonces hay una narrativa que está siendo rebasada y hay evidencias que nos hablan de un país profundamente desigual. Cuando uno viene a su estado, uno tiene ese contraste, las grandes carreteras que han construido, las grandes evidencias de estas concentraciones industriales, los enclaves, pero cuando uno revisa los datos de cuál es el promedio de rezago escolar, o sea, jóvenes, niños que terminan en el ciclo escolar sus ciclos, ¿cuántos siguen cursando el siguiente? Guanajuato sigue siendo un estado de una paradoja brutal. Ante esta riqueza tecnológica, económica, la evidencia que no ha logrado que Guanajuato esté realmente, no arriba del promedio nacional, sino que logra garantizar a todos acceso a educación media, superior y superior. Guanajuato, como todo el país, tiene este rezago. Se vuelve más inexplicable porque uno ve la riqueza, la cantidad de hoteles y la cantidad de infraestructura de estas ciudades que van acompañados de archipiélagos de pobreza, de marginación, de falta de expectativas, y uno encuentra que entonces no solo hay un problema de narrativa, que no asume el concepto jurídico que es la garantía de todos los derechos humanos,
que sigue atrapado en esta noción de focalizar y generar capital humano, y que renuncia a asumir que si a alguien le corresponde garantizar todos los derechos es al Estado, que no se puede subordinar a los privados. Todo esto que digo, créanme que es un gran debate soterrado, oscuro que se está dando. Pero la evidencia es esta. Hoy en día, 53 millones de mexicanos son pobres, pero eso no es el dato. El dato, y es un dato que se refleja aún en entidades como las de ustedes, somos 2 de cada 10 mexicanos no son vulnerables o pobres. Ese es el margen de desigualdad. 8 de cada 10, el 80% de los mexicanos se debaten en la pobreza o la sensación que la enfermedad, la pérdida de empleo, puede volverlos pobres y pobres extremos. De esta manera que hemos construido esta narrativa de pensar la pobreza. Y obviamente el dato de esta desigualdad, 2 de cada 10 mexicanos son los únicos que no son pobres y vulnerables, que están cubiertos, se acompaña con cifras que deben llevar, yo digo, a la sorpresa, a la indignación y a cuestionarnos si cómo se está pensando el crecimiento, la provisión de servicios sociales, económicos, políticos o de justicia, está dando resultados. Nosotros sostenemos que llevamos 30 años de un lento crecimiento, que se han integrado todos los sistemas, que no son la cobertura, pero sostenemos que hoy hay un elemento muy importante en la narrativa. Creemos que debemos poner en el centro y recuperar el derecho al desarrollo. En nuestro país, los mexicanos tenemos un derecho al desarrollo, un desarrollo que implica ¿qué? Que significa que cualquier mexicano, independientemente que nazca en las comunidades más marginadas o de alta o muy alta marginación, como dice CONAPO, tenga derecho a tener todos los servicios, todos los bienes, pero ejercer todos los derechos. Es decir, lo que planteamos es que esta narrativa debe poner en el centro derechos humanos y desarrollo. Y hay un tema que está atrás. Toda esta manera de pensar recupera una noción que son de los muchos temas olvidados en la narrativa prevalecente. Ustedes se acuerdan, no solo porque no habían nacido, tampoco había nacido Saúl, pero en 1992, sí había nacido, 500 años del descubrimiento de América. Los países hispanoamericanos pensaban cómo pensar, celebrar, recapacitar sobre 500 años de que fue descubierto lo que se llamó América, lo que se definió como este continente. Y en ese momento se asumió que era el instante para reconocer que somos un país pluricultural, es decir, que no hay una sola cultura nacional, que hay muchas culturas y somos una suma de esas culturas. Esa dimensión del país, pensando que en lo que es real, ustedes lo sienten, que ser de Guanajuato significa muchas cosas, o ser de la Ciudad de México, o ser de Sonora, o ser de Salvatierra. Las identidades que construye la cultura, y me refiero a eso porque es el tema de este seminario, implica reconocer que si hay una obligación que está inmersa en esta idea de desarrollo y derechos humanos, es reconocer las identidades culturales, potenciarlas. Y por ello yo entiendo la cultura, todos los instrumentos y formas que tenemos para comunicarnos e interrelacionarnos con los otros. No solo es el arte, no solo la escritura, es el lenguaje sobre todas las cosas. La manera que nos comunicamos, la manera como nosotros pensamos en nosotros. Y lo toco porque hoy esta manera de pensar, la narrativa que sigue vigente, que trae atrás esta nueva propuesta de nomenclatura de programas ya de tiempo atrás, oportunidades que era antes prospera y antes progresa, todos esos programas que asumen nuevas nomenclaturas no logran poner en el centro la enorme importancia de reconocer identidades, culturas, promoverlas para un ejercicio de todos los derechos. Y así hay varios temas que esta narrativa vigente ha ignorado. De tal manera que lo que quisiera sostener es que la realidad de este país tan desigual, en el cual la pobreza es una manifestación, tiene otras más agudas, como es la discriminación, la intolerancia a los otros, la enorme ruptura en términos de esta violencia a todos aquellos que son diferentes, llámese ser de una etnia,
llámese ser de otra religión, o llámese simplemente de ser de otro lugar, o tener una apariencia. De ahí que muchos sostenemos que sí, somos un pueblo racista. Discriminamos por el color de piel. Entre paréntesis, olvidamos una palabra que para ustedes será sorpresiva. En los mediados del siglo XX hablábamos de que éramos un país mestizo, la mezcla de españoles e indígenas. Eso lo hemos olvidado en esta aspiración de blancura que Arturo Barman decía, un antropólogo muy importante en esta reflexión. En ese sentido, una nueva narrativa se requiere para comprender, para entender y para salirnos del atrapamiento de que sí, hay un problema de recursos. Y ahí tenemos un debate también. Algunos sostienen que hemos gastado, o gastamos, o invertimos mucho. No, nos falta mucha inversión. Somos de los países que menos invierten en lo social en Latinoamérica. Pero también somos un país que tiene una gran debilidad fiscal, porque se recauda poco. ¿Y por qué se recauda poco? Porque la democracia que vivimos, que está atrapada a través de esta realidad, de que las desigualdades también implican concentración de poder, impide que se cobren más a los que más tienen, que se distribuya de mejor manera a los que más necesitan. Sorprendentemente,